Estamos en nuestra tercera semana de la serie sobre José. Esta serie que hemos denominado Soberano sobre mí. Aprendiendo acerca de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. La soberanía de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra brújula de serie en esta jornada? Aprendimos acerca de la soberanía de Dios sobre nuestra familia. Eso fue el primer tema del que hablamos. La soberanía de Dios sobre nuestra familia. Luego aprendimos de la soberanía de Dios sobre nuestro futuro. Y aprendimos que a pesar de que muchas veces enfrentamos futuro incierto, Dios siempre tiene el control de todo eso. El tema de hoy será la soberanía de Dios sobre nuestras pruebas. Y un par de semanas más terminamos con la soberanía de Dios sobre nuestros éxitos y la soberanía de Dios sobre todos. Así que, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Hasta ahora hemos aprendido qué es la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios establece que Dios está al control de todo lo que pasa y de todo lo creado, sin excepción. Así que cuando hablamos de la soberanía de Dios, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que Dios tiene control absoluto de todo lo que sucede. ¿Hay algo que pueda estar fuera del control de Dios? No hay. Algo podría suceder en este mundo, en este universo, que podría alguien decir, eso se le salió a Dios del control. Dios perdió el control sobre tal circunstancia. Y la verdad es que no hay absolutamente nada que escape del control de Dios. Aprendiendo sobre la vida de José, viendo su historia con los lentes de la soberanía de Dios. Conocimos acerca de la familia de José, ¿recuerdan? El núcleo familiar de José. ¿Quién era el papá de José? ¿Cómo se llamaba el papá de José? Jacob. ¿Recuerdan que luego Dios le cambió el nombre a Jacob? ¿Qué nombre le dio? Israel. ¿Quién era el papá de Jacob? ¿Quién? Isaac. ¿Y quién era el papá de Isaac? Abraham. Así que, ¿qué es Abraham de José? ¿Ya perdieron el hilo? Abraham es el bisabuelo de José. Esta es toda una familia patriarcal del Antiguo Testamento. Los patriarcas que se destacan acá son entonces Abraham, Isaac y Jacob. De ellos tres, Dios va a formar una gran nación. Esta nación que hoy conocemos como Israel. Pero ¿cómo era esta familia? Era una familia santa, perfecta, sin problemas. ¿Cómo era la familia de los patriarcas del Antiguo Testamento? Esos hombres que Dios escogió para hacer por medio de ellos su pueblo. ¿Cómo era esta gente? Algunos bien sinvergüenzas, ¿verdad? Echados a perder. Eran familias con problemas, familias disfuncionales, había conflictos en el hogar. Aprendimos que en estas familias patriarcales había engaño, problemas con la sexualidad, mujeres e hijos fuera del hogar, preferencia de un hijo sobre otro, había favoritismos, rivalidad entre hermanos, odios, venganzas, muertes, lutos, separaciones forzadas. Entonces, en estas 2 semanas pasadas hemos aprendido acerca de la soberanía de Dios sobre nuestra familia. Y aprendimos que, aunque José no escogió su familia, Dios fue quien escogió a la familia de José. La semana pasada aprendimos acerca de la soberanía de Dios sobre nuestro futuro. Y como les anuncié, hoy vamos a aprender acerca de la soberanía de Dios sobre nuestras pruebas. La soberanía de Dios sobre nuestras pruebas. Ahora déjame hacerle esta pregunta.
¿Alguno de ustedes ha pasado alguna vez por alguna prueba? ¿Alguno de ustedes ha padecido una prueba alguna vez? ¿Seguro? Entonces, podríamos decir que todos ustedes, por lo menos una vez, han sufrido una prueba. ¿Estoy en lo correcto? Bien, ¿qué son las pruebas entonces? ¿Qué son las pruebas? Si usted ha pasado por una prueba, ¿qué es una prueba? ¿Quién podría decirme? Enfermedades. ¿Qué es una prueba? Separación. ¿Qué es una prueba? Ustedes que han pasado por pruebas, ¿a qué llaman pruebas? Adversidades. Dice, oh sí, yo he pasado por muchas pruebas. ¿Qué es una prueba? Oscar, ¿qué es una prueba? Llanto, rechazo. Las pruebas son circunstancias aparentemente adversas que sobrevienen a nuestras vidas sin que las hayamos buscado. Las pruebas siempre provienen de Dios y son enviadas con un propósito muy especial. Las pruebas no son nuestros enemigos, son nuestros aliados. Así que las pruebas son circunstancias aparentemente adversas, contrarias. Las pruebas no son cosas que andamos buscando, sobrevienen. Usted no está planificando. Usted no dijo en el año 2019, cuando estaba recibiendo el año nuevo 2020, y oró, y usted no oró diciendo, Señor, te ruego que este 2020 sea un año de prueba para mí. Envía pestes, envía plagas. ¿Quién oró así? Porque tenemos que hablar con usted si oró así. Las pruebas no se planifican, llegan. Son adversidades. Siempre vienen de parte de Dios, o Dios las permite con un propósito. Todos los creyentes pasamos por pruebas. No piense que usted es el único que está atravesando por pruebas. Porque una de las cosas que solemos sentir o pensar cuando estamos pasando por pruebas es que nuestras pruebas son las peores pruebas que el ser humano ha experimentado jamás. Mire, pastor, dicen algunos creyentes, si yo le contara mi prueba, es que ni Cristo sufrió como yo he sufrido. La verdad es que está bien equivocado. Usted no es el único que tiene problemas o adversidades o pruebas. Todos los que estamos en esta sala o viendo este sermón por las redes sociales, todos enfrentamos muchas veces pruebas. Pruebas dolorosas, pruebas difíciles que generan conmoción, incertidumbre. Pero tenga en cuenta esto, todas las pruebas que vienen de parte de Dios siempre son para bien. Siempre son para bien. Esas cosas que mencionaron, enfermedades, llanto, tristeza, dolor, cuando son pruebas de parte de Dios, siempre son para bien. Lo que pasa es que en el momento nos cuesta mucho entenderlo, ¿verdad? Pero luego vemos la mano de Dios ayudándonos en todos esos procesos. Vámonos al Antiguo Testamento y veamos qué pruebas enfrentó este muchacho llamado José. Por favor, abra su Biblia en Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30, vamos a ver la primera prueba. No voy a mencionar todas las pruebas, pero he seleccionado algunas de las que consideré relevantes. Dios probó a José con su propia familia, en su propia familia. Mire este texto. Pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y exclamó, Dios ha borrado mi desgracia,
Por eso lo llamó José. Y dijo, quiera el Señor darme otro hijo. Lo que acabamos de leer es el momento en que la mamá de José queda embarazada. ¿Recuerdan que hablamos de que la mamá de José era estéril? Por causa de su esterilidad, no podía darle hijos a su esposo Jacob. Así que Jacob con sus concubinas, en este caso primero con Lea, la hermana de Raquel, empezó a tener hijos. Y esto generó una rivalidad entre ellas. Lea se burlaba de su hermana porque no podía dar a luz. Pero no solo había presión en el hogar, en la sociedad también. Una mujer que no daba a luz en esa época se consideraba muy mal vista. Así que esta mujer ha sufrido mucho, pero un día Dios borró su afrenta, quitó su oprobio, su desgracia, y le dio un hijo en su vejez. Una ancianita, una abuelita de edad, teniendo su primer hijo varón. Entonces, ella está muy contenta. Pero traigo esto a colación por el hecho de que este niño que está siendo gestado en el vientre de esta mujer no tiene ni la más mínima idea de la familia a la que va a llegar. A José nadie le preguntó si quería nacer en ese hogar. Pero Dios decidió que él naciera en esta familia. José no tenía la más mínima idea que su propia familia sería el lugar donde Dios lo probaría los primeros años de su vida, para formar su carácter, para hacer de él un hombre íntegro, para ayudarle a depender de Dios y a confiar en Dios, para hacer las cosas con disciplina y correctamente. La familia de José se convirtió en el lugar donde Dios probó a José en la medida que formaba su carácter. Ahora, como vimos ya, esta familia era una familia terrible, disfuncional. Conflictos, hijos fuera del hogar, división, competencias. ¿Ustedes piensan que Dios se equivocó al colocar a José en esta familia? ¿Qué piensas tú, Jeremías? ¿Se equivocaría Dios al dejar que José naciera en esta familia? Muy bien, no se equivocó. Dios nunca se equivoca. Y si Dios decidió que José naciera en esa familia, Dios sabía por qué lo estaba permitiendo. Pero no solamente el hecho de que su propia madre había sido una mujer que había estado expuesta al rechazo social y a la burla familiar por causa de su esterilidad, lo que pudo haber generado en ella depresión, ansiedad. Y todo esto pudo haberse transmitido al propio José aún mientras él estaba en el vientre materno. Pero no solamente eso. Vea los versículos 3 y 4 del capítulo 37. Israel, o sea, Jacob, amaba más a José que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez y por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, ¿qué hicieron sus hermanos con él? Comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Ahora, ¿por qué Dios permite que José en su propia familia pase por estas pruebas? Sus hermanos lo odian, no le hablan. Su mamá había sido una mujer sufrida por causa de su esterilidad. Es una familia dividida, convulsionada. ¿Por qué Dios permitió que este muchacho naciera allí? Dios no se equivocó. Pero Dios iba a usar el núcleo familiar de José para formar su carácter, para moldear su personalidad, para enseñarles retos y desafíos y valores que luego serían de gran ayuda para su vida en el futuro. ¿Por qué Dios está pasando a José por todas estas pruebas? Porque Dios quería usar esta familia difícil para moldear
el carácter de José. ¿Te has preguntado cómo ha sido tu familia de origen? ¿Cómo fueron tus padres contigo? ¿Cómo fueron tus hermanos? ¿Cómo fue tu crianza? ¿Qué tan difícil fue? ¿Qué tan distinta a lo que esperabas fue? ¿Por qué Dios te permitió crecer en ese hogar? Dios puede usar nuestra propia familia para probar nuestra vida, nuestra fe. Otra prueba la vamos a ver más adelante ya en Egipto. Dios prueba la integridad moral de José. ¿Cómo fue esto? El capítulo 39 nos dice que José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mi señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. Ahora miren la última frase del versículo. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y qué cosa? Y pecar contra Dios. Dios permitió este episodio en la vida de José para probar su integridad moral. Ahora, algunos cuando leen este texto preguntan, ¿eso fue una prueba o una tentación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue una prueba o una tentación? La palabra que se traduce como prueba y la palabra que se traduce como tentación en el idioma original del Nuevo Testamento es la misma palabra. La misma palabra se traduce como prueba y la misma palabra se traduce como tentación. ¿Cómo sabemos cuando es una prueba? ¿Cómo sabemos cuando es una tentación? Ya hemos visto, y vamos a revisarlo, que las pruebas solo vienen de parte de Dios. Las tentaciones no vienen de parte de Dios. Las tentaciones vienen de parte de Satanás, vienen de parte del mundo y vienen de parte de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero las pruebas solo vienen de parte de Dios. Pareciera una situación difícil acá. Por ejemplo, cuando el Señor habla en Lucas 22:28 acerca de cómo sus discípulos han sido constantes con Él, Él dice, Él les dijo a ellos, ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. La palabra que Jesús utilizó allí para pruebas es la misma palabra que se usa para tentación en la oración del Padre Nuestro cuando termina diciendo, y no nos dejes caer en tentación. Ahora, la palabra es exactamente la misma. La palabra que se traduce como prueba y como tentación es la misma palabra. De manera que es el contexto en el versículo que determina si es una prueba o si es una tentación. ¿Cómo sabemos que es una prueba? Porque es algo que viene de Dios para transformar, moldear nuestro carácter y para nuestro bien. Dios permite este episodio en la vida de José en el que una mujer intenta seducirlo para probar su integridad moral. ¿Cuál había sido el ejemplo de los familiares de José en el área sexual? ¿Cómo se comportó su bisabuelo, su abuelo, su papá, sus hermanos, cuando tuvieron la oportunidad de estar con mujeres ajenas, con mujeres que no eran sus esposas? ¿Cómo se comportaron? Indebidamente. Así que en su propia familia, José no había tenido un buen ejemplo. Pero en este momento, cuando él es puesto a prueba, él con determinación decide cómo actuar. Y este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar del ejemplo que hayamos tenido en nuestra propia familia, a pesar de la forma en cómo crecimos o fuimos educados,
una vez grandes, cada uno de nosotros somos responsables por nuestras decisiones. Y no podríamos decir, es que yo hago esto porque mi abuelo lo hacía, mi papá lo hacía, mi bisabuelo lo hacía, todos mis tíos lo hacían, así que yo también lo hago. Bien sea una falla en el área sexual, algún vicio, alguna conducta inapropiada. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de ser íntegros, de ser correctos y de hacer las cosas bien delante de Dios. Cuando la integridad moral de José fue puesta a prueba, José demostró ser un hombre correcto. Déjenme mostrarles rápidamente 7 características de una persona que es íntegra. Lo primero que usted nota de una persona íntegra es que es una persona leal, o sea, fiel. Son personas que cumplen su palabra. Cuando se comprometen con algo, lo hacen. ¿Por qué? Porque son íntegros. Poseen control emocional. No son personas que se dejan derribar fácilmente. Practican la honradez y la honestidad. Poseen disciplina personal. Mantienen una actitud coherente. O sea, lo que dicen, lo hacen. Predican no solo con sus palabras, principalmente con su ejemplo. Se respetan a sí mismos y respetan a los demás. Este es José. Por eso cuando su integridad moral fue puesta a prueba, él no deshonró a Dios. Él se mantuvo fiel a Dios. A pesar de que nadie lo estaba viendo, a pesar de que no había tenido un buen ejemplo en su formación familiar, él fue íntegro y fiel a Dios. Dios usó su familia para probarlo. Dios probó su integridad moral, pero Dios también probó la fe y la confianza de José. ¿Cómo prueba Dios la fe y la confianza de José? Uno de los episodios que José vive es la muerte de su mamá y la muerte de su abuelito cuando José es un adolescente. Vea Génesis 35. Después partieron de Betel cuando todavía estaban lejos de Efrata. Raquel dio a luz, esta es su segundo hijo después de José, pero tuvo un parto muy difícil. Recuerden que ya es una mujer avanzada de edad. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo, no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella estaba muriendo y en sus últimos suspiros, alcanzó a llamar a su hijo Benomí, que en hebreo significa hijo de mi aflicción o hijo de mi tristeza. Pero Jacob, Israel, su padre, le cambió el nombre y le puso por nombre Benjamín, que significa en hebreo mi mano derecha. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va a Efrata, que es Belén. Jacob regresó a casa de su papá Isaac en Manré, cerca de Kirat, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Isaac, el papá de Jacob, tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Era muy anciano cuando murió y sus 2 hijos, Esaú y Jacob, lo sepultaron. Traigo este episodio a colación porque nunca la muerte de 2 seres tan queridos deja de afectar a una persona. Imagínense a este jovencito, adolescente, que está pasando por momentos difíciles por la relación dura con sus hermanos, que su mamá muere y poco tiempo después muere su abuelito. Cada vez que en nuestras familias un ser cercano fallece, eso trae dolor, tristeza y aflicción. ¿Cómo puede Dios usar incluso el dolor de la muerte de un ser querido para nuestro bien, para fortalecer nuestro carácter,
para ayudarnos a madurar. No se deja de querer o no se olvida tan fácil a un ser tan amado. Pero cuando enfrentamos la muerte de un ser tan cercano, tan amado, debemos agarrarnos de Dios y seguir adelante. Aún las pérdidas, Dios puede usarlas como pruebas para fortalecer nuestras vidas. Otra prueba en la vida de José en cuanto a su fe y su confianza en Dios la vamos a ver cuando es echado a la cárcel injustamente. Ya vimos el episodio que se presentó con la esposa de Potifar, pero en la cárcel Dios sigue con José. Dios bendice a José y las cosas están saliendo bien para José, pero José no quiere estar en la cárcel. José sabe que él no ha hecho nada para estar preso. No merece esa injusticia. Vean lo que sucede en el capítulo 40, versículos 14 y 15. José interpreta el sueño de dos funcionarios del faraón. Uno de ellos era el panadero y otro de ellos era el copero. A cada uno le interpreta su sueño. Y el sueño indicaba que uno moriría y el otro sobreviviría. Así que José le dijo al que sobreviviría, que era el copero, te ruego que no te olvides de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. ¿Sabe por qué José quiere que lo ayuden a salir de la cárcel? Porque no quiere estar ahí. Él no hizo nada malo para estar allí, pero ahora miren el versículo 15. Este versículo 15 nos muestra cómo se siente José en esta etapa de su vida. Él dice, a mí me trajeron, ¿cómo lo trajeron a Egipto? Por la fuerza. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Él está diciendo, a mí me sacaron a la fuerza de la casa de mis padres, de mi pueblo, de mi tierra. Yo no quería irme de allí, yo no quería salir de allí, pero me obligaron, me forzaron, me empujaron. Y yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Nada más vea ese versículo 15 y dígame, ¿cómo cree usted que se siente José? Un muchacho al que parece que en la vida nada le ha estado saliendo bien. Y no porque él haya sido una mala persona y no porque él haya deshonrado a Dios. Él ha sido fiel, íntegro, disciplinado, responsable. Él ha estado haciendo todas las cosas correctamente. Y aún así parece que nada le sale bien. El versículo 15 nos refleja una profunda tristeza, una profunda ansiedad. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios permite que José llegue forzadamente a Egipto e injustamente a la cárcel? José seguramente se hace muy buen amigo del copero y le dice, copero, cuando estés nuevamente con el faraón, háblale de mí. Dile que yo no hice nada malo y que por favor me saque de aquí. ¿Quién visitó a José mientras estaba preso? ¿Acaso algún familiar vino a la cárcel a visitarlo? ¿Alguna carta llegó por correo? ¿Algún amigo vino a visitarle? No lo sabemos. La Biblia no menciona que nadie se acordara de José en esta etapa de su vida, donde solo hay soledad, injusticia, dolor, heridas abiertas en su corazón por los traumas del pasado. Y ahora le dice a alguien que le ayude a salir de la cárcel. ¿Qué creen que hizo este muchacho, este copero? Cuando salió de la cárcel y regresó a la posición en el palacio del faraón. Versículo 23. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. En el capítulo de los sueños, el texto bíblico nos dice que el copero y el panadero estaban afligidos, turbados, estaban muy angustiados. Tenían un problema terrible por causa del sueño que habían tenido, pero José les alivia su pena al interpretarles el sueño.
Algo así como que en un momento difícil, José les prestó ayuda y José esperaba que esa ayuda fuera retribuida. ¿Y qué pasó con este hombre a quien José ayudó? ¿Regresó ayuda para José? No en este momento. En este momento este copero se olvidó completamente de José. Ahora, vean este resumen. ¿Quién es José? ¿Dónde está? ¿Odiado por sus hermanos? Su mamá muere cuando él fue un adolescente, su abuelito también. Fue vendido como esclavo, es encarcelado injustamente y nadie se acuerda de este pobre muchacho llamado José, que ahora está en una cárcel, solo, sin que nadie lo acompañe. Nos preguntamos entonces, ¿por qué Dios permitió todo este dolor y este sufrimiento en la vida de José? ¿Por qué lo permitió? José no se merecía esto. Él había hecho todo bien. Pero Dios todavía estaba procesando el carácter de José porque Dios tenía cosas más grandes preparadas para él. Y vamos a hablar de esto la próxima semana. De cómo Dios se glorifica en la vida de José cuando toda esta escena oscura, siniestra, triste, empieza a cambiar. Y Dios empieza a llevar a José de gloria en gloria y de victoria en victoria, dándole éxitos y convirtiéndolo de aquel joven indocumentado que llegó forzadamente al imperio más grande de su época, en el segundo hombre más poderoso de esa nación. Pero ¿cómo llegas a ser una figura tan importante en un país extranjero? ¿Cómo llegas a alcanzar metas tan altas si no has sido probado en diversas áreas de tu vida? Todos queremos estar en la casa del faraón, vestir las ropas reales, comer de la mesa del trono de egipcio, pero nadie quiere pasar por las pruebas. Déjeme terminar con esto. ¿Qué es lo que aprendemos de las pruebas entonces? Lo primero que aprendemos es, Dios nos prueba para que seamos más dependientes de Él. Si después de todas las pruebas que usted ha experimentado, usted sigue sin congregarse, usted sigue sin buscar a Dios, sin leer la Biblia, sin orar, sin ser una persona dependiente de Dios, déjeme decirle algo, usted no ha aprendido la lección. Y va a seguir de prueba en prueba hasta que usted entienda que las pruebas primero son para que usted sea más dependiente de Dios. En Deuteronomio, cuando Dios habló de las pruebas por las que pasó a Israel, les dijo esto. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. ¿Por cuántos años? 40. Pero no solo lo llevó por el desierto nada más. ¿Qué hizo Dios con Israel en el desierto? Te humilló, te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Les suena esa última expresión? ¿Conocen a alguien que haya dicho algo parecido? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las pruebas deben crear en ti dependencia de Dios. Pero si después de las pruebas sigues dependiendo del pan físico y no de la palabra, no has aprendido la lección. Porque la razón por la que Dios te ha estado pasando por diversas pruebas es para que te acerques a Él, para que te aferres a Él, para que dependas de Él, para que los busques con desesperación.
Así que las pruebas son para acercarnos más a Dios. ¿Qué más aprendemos de las pruebas? Aprendemos no solo que Dios nos prueba para que seamos más dependientes de Él, aprendemos que Dios no nos pondrá una prueba que no podamos soportar. Por eso le decía, tal vez usted piensa que su prueba o su adversidad o su aflicción es más grande de lo que cualquiera ha sufrido. Pero no es cierto. Tal vez usted está pensando que sus fuerzas se agotan y que no va a poder lograrlo y que usted va a desmayar. Pero Dios no te va a probar más allá de tus fuerzas. Pablo lo dijo a los Corintios, capítulo 10, en su primera carta. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. ¿Puede leer eso? Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir, pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. No te rindas, no desistas, no importa la adversidad, no importa la prueba, esto terminará y Dios se glorificará en tu vida. Tú puedes llevar esa carga. Si Dios te puso esa carga es porque Él sabe que tú puedes hacerlo. Pero recuerda que las pruebas son para que dependas más de Dios, no de tus propias fuerzas. Porque si estás llevando la prueba, la carga con tus propias fuerzas, no lo vas a lograr. Pero si llevas esa carga con fe y confianza en Dios, tendrás la victoria. ¿Qué más aprendemos de las pruebas? Aprendemos que Dios usa las pruebas para moldear nuestro carácter para las grandes cosas que ha preparado para nosotros. En pocas palabras, no te vas a quedar allí donde estás. Yo no sé qué va a pasar, pero Dios tiene un buen plan para ti. Después de esta prueba, después de esta adversidad, después de este momento difícil en tu vida, emocional, familiar, de salud, económico, cualquiera sea la prueba, después que esta prueba pase, tú verás la gloria de Dios en tu vida. Y Dios está usando esta prueba porque Él está preparándote para lo que viene. Lo que viene es mayor, es mejor, es más hermoso. ¿Recuerdan a Job? Un hombre justo, íntegro. Y aún así Dios permitió una gran prueba para él. Perdió sus hijos, perdió su dinero, su riqueza, su estabilidad y perdió su salud. Gravemente enfermo, pero fue fiel, nunca falló. Y después de la prueba, Dios le dio mucho más de lo que había perdido. Dios siempre es fiel. Cuando José se reencuentra con sus hermanos, al final de la historia, en Génesis 50, ya muere su papá Jacob, los hermanos están preocupados porque José podría tomar venganza y José le dice esto: no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José reconfortó a sus hermanos. Pero se imagina que José no hubiese superado las pruebas, no hubiese soportado las pruebas,
no hubiese dependido más de Dios, no hubiese permitido que su carácter fuera moldeado, quizá no llega a este punto. Pero Dios es soberano sobre nuestras pruebas. ¿Estás pasando por alguna prueba? ¿Cuál es la prueba por la que estás atravesando? ¿Hay alguna enfermedad que vino sin que la esperaras? ¿Hay alguna dificultad que te sobrevino inesperadamente? ¿Está tu matrimonio pasando por una prueba? ¿Está la relación con tus hijos siendo probada? ¿Está tu fe y tu confianza siendo probada? Recuerda, Dios tiene el control. Y esta prueba es para tu bien. No te desanimes, no te rindas, no dejes de confiar en Dios. ¿Alguno de ustedes está atravesando una prueba? Si alguno de ustedes está atravesando una prueba, voy a pedirle que allí donde está se ponga de pie para que oremos juntos. Y que usted pueda hablar con Dios y decirle: Señor, esta prueba ha sido muy dura, ha sido muy difícil. A veces pienso, Señor, que no voy a soportarlo. Ha pasado tanto tiempo, Señor, y sigo en esta situación tan dura, tan difícil. No sé qué voy a hacer. Pero, Señor, tú eres soberano sobre mis pruebas. Todo lo que he estado sufriendo, pasando, atravesando, ha sido porque tú lo permitiste. Y si tú lo permitiste, Señor, es para bien. Enséñame a ver lo que tú estás haciendo en medio de mis pruebas. Y como José, ayúdame a no fallarte, a serte fiel, a confiar en ti hasta el último momento, porque nuestras vidas te pertenecen, nuestras vidas son tuyas, y nada sucede si no es tu voluntad, nada sucede si tú no lo permites. Aún nuestros cabellos están contados por ti, porque tú cuidas de nosotros. Señor, tal vez no entendemos por qué nos estás pasando por estas pruebas en este momento de nuestras vidas. Pero hoy nos humillamos ante ti y te pedimos fortaleza. Danos fuerzas como las del búfalo para resistir, para no desmayar, para nunca dejar de confiar en ti, para no defraudarte. Pase lo que pase, Señor, que nuestra fe se vea fortalecida día a día. Usa cada prueba por la que nos permites pasar para que dependamos más de ti. Usa cada prueba por la que nos permites pasar para parecernos más a ti. Transforma nuestro carácter. Ese carácter impulsivo, ese carácter inestable que no se parece a ti, quítalo y danos un corazón parecido al tuyo. Que nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestro vocabulario, cada vez que pasamos por una prueba, sea como el tuyo. Y Señor, prepáranos para serte fiel en las bendiciones que vienen para nuestras vidas. Porque sabemos, Señor, que tus planes son buenos. Porque tienes planes maravillosos para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza a pesar de las adversidades. Y Señor, oro por mis hermanos. Tú conoces sus pruebas, sus tormentas, sus luchas. Anímalos, fortalécelos, que puedan siempre confiar en ti, descansar en ti, depender de ti.
en cada paso que dan en sus vidas. Y aquellos que no te conocen, Señor, alcánzales con tu salvación. Que puedan venir a ti reconociéndote como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Y que hoy la salvación llegue a sus casas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.